Entrevista vamos a conversar con el señor Abelardo Peña Álvarez. Él es médico cirujano del Instituto Peruano de Paternidad Responsable, INPARES. Y es que estamos a pocos días de conmemorarse el Día Mundial de la Anticoncepción. Y esta es una muy buena oportunidad para poner sobre el tapete un tema que muchas veces en algunos ámbitos todavía se sigue considerando como un tabú. No se habla, no se profundiza sobre estos aspectos. ¿Qué tal, doctor Peña? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Gusto Bueno, de estar con sus audiencias. sí, muchas gracias. Bueno, ¿cómo va nuestro país en cuestión de cifras respecto a la utilización de métodos anticonceptivos? Para empezar a verla, para tener un panorama, algo claro respecto al tema. Bueno, el problema es que todavía sigue habiendo mucho uso de métodos tradicionales que no dan garantía de protección anticonceptiva. Estamos más o menos en el 51-52% de métodos modernos, pero todavía hay una fuerte, fuerte porcentaje de métodos naturales. Cuando O hablamos de métodos, tradicionales, cuando realmente. hablamos de métodos tradicionales o naturales, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Y cuáles son los métodos modernos que también he indicado? Miren, en realidad los métodos modernos están pues todos aquellos que tienen control sobre lo que es la ovulación, llámese las pastillas, las inyecciones, los parches, los anillos, los implantes, los dispositivos intrauterinos. Y en los métodos tradicionales están incluidos el método de retiro, el método del coito interrumpido, y los referentes al conocimiento de la fertilidad, ¿no? O sea, método de ritmo, método de Logino-Naus, en fin. Ahora, en nuestro país, ¿qué anticonceptivos se usan con más frecuencia? Bueno, dentro de los anticonceptivos modernos siempre encontramos una preponderancia de los inyectables. Pero también hay un incremento que se va notando de los métodos de larga duración, ¿no? Como los implantes subdérmicos, los dispositivos intrauterinos que han bajado un poco de lo que antes era la gran demanda que había, pero se está empezando a recuperar. Y digamos, relación a los varones, en nuestro país, ¿esta población utiliza, se anima por métodos anticonceptivos o no? Sí, desgraciadamente en el caso de los varones las opciones anticonceptivas que tienen son muy limitadas, condón solamente, y cuando ya se ha alcanzado digamos, paternidad deseada, ¿no? La vasectomía, que eso sí encontramos que hay un incremento de más hombres que están optando por esta opción. Interesante eso. Pero, Y digamos, ¿qué edades son las que se ha notado este incremento en varones? bueno, eso es relativo, ¿no? En promedio está sobre los 35, 45 años, habiendo muchos hombres un poco más jóvenes y otros de mucha más edad. Pero es más o menos el promedio etario que hay. Ahora, el tema, digamos, del uso de métodos anticonceptivos también trae, como señalábamos al inicio de la conversación, muchos mitos, ¿no? ¿Hay algunos mitos que sean los más comunes y que de repente usted nos puede ilustrar para tener una idea más clara respecto a eso? Sí, o sea, dentro de los métodos anticonceptivos y los mitos asociados a estos están que estos engordan, cuando no es exactamente así. No es que el método va a engordar, sino que está mucho más relacionado con un posible aumento de apetito. Y si uno no tiene cuidado en lo que ingiere, en lo que come, definitivamente se va a dar ese incremento. Otro de los métodos que hay también es que el uso frecuente de algunos métodos van a llevar después a la esterilización, ¿no? Cuando no es así, o sea, si se usa un método anticonceptivo
llevado y controlado una vez al año por un médico, no tiene por qué pensar en que va a ocasionar después algún problema. Ujú. Y ¿cuáles son los beneficios de usar métodos anticonceptivos? Porque, por ejemplo, en el caso del preservativo no solamente, digamos, funciona precisamente para evitar concebir, también protege contra enfermedades de transmisión sexual. Claro, esa es la ventaja que tiene el condón de la doble protección. Protege contra un embarazo no planificado y protege contra infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. No es la mejor opción, no significa que sea definitiva, pero es la mejor opción que hay para proteger contra este tipo de enfermedades. Y lo importante es esto, ¿no? Tener presente que no solamente hay que protegerse contra el embarazo, usando un método, digamos, pastilla, inyección, implantes, sino que también hay que usar, si no hay la seguridad de que la pareja es o hay una relación de mutua fidelidad, entonces es importante también utilizar el condón para protegerse contra una posible infección de transmisión sexual. Ujú. ¿La píldora del día siguiente puede ser considerada como un método anticonceptivo o no? No es un método anticonceptivo, porque los métodos anticonceptivos son cuando hay un uso continuo, Ujú. ¿no? La anticoncepción de emergencia, mal llamada píldora del día siguiente, porque en realidad debería ser la píldora del momento después, porque mientras más pronto se use, mucha más efectividad va a tener. Tener claro que solamente alcanza un 95% si se utiliza dentro de las primeras 24 horas. Ujú. Eso significa que hay un 5% de posibilidades de que falle. Entonces, utilizarlo como un método anticonceptivo, pensando que con esto me libro, ya tomo la pastilla y ya me olvide todo, no es lo mejor. Ese 5% significa que de cada 100 mujeres que puedan usar, 5 no les va a funcionar y se van a embarazar. Si a la primera vez la usa y no le pasó nada, muy bien, estuvo en el 95% de la estadística. Si la segunda vez lo usó y no le pasó nada, siguió estando en el 95%. Pero en algún momento le va a tocar estar en ese 5%. Entonces, la recomendación es utilizar una sola vez la anticoncepción de emergencia, lo ideal, y luego pasar a un método que le dé una protección más permanente y de más largo plazo. En el tema de la planificación familiar, ¿cuál es la situación que vive nuestro país? ¿Hay alguna información respecto a eso por parte de Impares? Bueno, con respecto a lo que es la planificación familiar, todavía sigue habiendo una demanda insatisfecha en lo que es planificación familiar y anticoncepción. Y mucho ha tenido que ver también la pandemia por la que hemos pasado, que ha significado que muchos de los servicios que ofertaba el Estado se hayan suspendido y hayan dejado a muchas mujeres sin su píldora, sin su inyección y por lo tanto sin el respaldo anticonceptivo adecuado. Eso ha significado también que ha habido un incremento de alguna manera de embarazo no planificado, pero no se ha notado tanto. ¿Por qué? Porque también hemos estado en un confinamiento que ha hecho que muchas parejas eh, que normalmente tenían vida sexual se hayan visto restringidos. En las parejas que conviven son las que han tenido el problema de estar juntos las 24 horas del día y eso ha conllevado también a que haya mucha mayor actividad. En el caso de Impares, desde el punto de vista de Impares, nosotros nos mantuvimos en atención y de alguna manera absorbimos parte de esa población que quedó desprotegida, ¿no?
para cumplir. Y eso también ha pasado, digamos, con el sector privado. Muchas farmacias, cuando pudieron abrir, han estado vendiendo para quienes podían estar en condiciones de adquirir el anticonceptivo. Muy bien. Lo han podido adquirir. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Buenas tardes. Ha sido un gusto. Gracias. Abelardo Peña Álvarez, médico cirujano del Instituto Peruano de Paternidad Responsable Impares, ha conversado con nosotros. Son las 4 de la tarde.